Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal en GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su amigo servidor Waldo Quiñones y su canal en GateW les traen hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Miren, me voy a trasladar nuevamente a Venezuela y Colombia, o Venezuela especialmente, porque Venezuela siempre es noticia. Y Venezuela se encuentra en una situación grave, no digo grave, sino que siempre se siente agredida, siempre está siendo agredida por unos o por otros. Por un lado Estados Unidos, las sanciones económicas, el bloqueo y toda acción en contra de Venezuela. Bloqueo a sus cuentas. Por otro lado, el gobierno de Colombia, que está dispuesto a sacrificar a su nación o su pueblo, con tal de complacer a sus patrones o amos o quien usted quiera, ya sea de Europa, los Estados Unidos, y complacerles para crear en nuestra América Latina el caos. Es que la situación precisamente entre Colombia y Venezuela en los últimos días se ha convertido en una situación de peligro, una situación dramática, una situación verdaderamente, se puede decir, está llegando a un punto crítico en el que por algún error o un descuido podrían llegar a un enfrentamiento. Estoy hablando serio, estoy exponiéndole o le voy a exponer hechos y noticias importantes, así también como por qué está pasando todo esto. Ok, vayamos a los hechos y noticias importantes. Luego el análisis, como siempre lo hace su servidor Waldo Quiñones, y usted me deja su punto de vista, me deja su comentario y me dice qué cree que va a pasar. Vayamos, este 25 de marzo, y hablo del señor Diego Molano, el ministro de Defensa precisamente de Colombia, envía a la frontera venezolana, especialmente al estado de Apure, 2,000 soldados colombianos a esa frontera. Hablo de Diego Molano, aquel que a mediados de este mes de marzo, también en un campamento o lanzar un ataque en contra de un campamento dentro del mismo Colombia, matando a 8 niños. De 11 adultos, de 11 personas que murieron, 3 personas adultas y 8 niños. ¿Cómo les llamó? Que eran reclutados y los convertían en máquinas de guerra. Y con esto justifica ahora no solamente la matanza o el asesinato a líderes sociales, a líderes campesinos, a líderes comunales o a todo tipo de líderes. El asesinato en contra de cualquier llamado supuesto paramilitar o narcotraficante. ¿Okay? Cuando el gobierno está detrás de todos estos grupos. Pero al decir que los niños se convierten en máquinas de guerra, con esto justificamos ya no solamente la matanza de líderes o de indígenas o de campesinos, sino ahora justificamos la matanza de niños. ¿Sí? Necesita más litros de sangre tal vez, o tal vez necesita ya pipas de sangre este señor. Y tal vez si lleva pipas de sangre, a lo mejor le dan un puesto mucho más alto, ¿no? Tal vez el día de mañana presidente, no lo sé. Digo, porque es una locura este señor. Junto con el señor Iván Duque, o quien, bueno, no Iván Duque, yo que hablo del señor Iván Duque, estoy hablando del señor Álvaro Uribe, ¿ok? Que pese a todos los crímenes que ha cometido, lo consideran los políticos, la burguesía y obviamente los medios de comunicación un dios, por Dios. Bueno, el dios de la maldad, a la cual responden ellos, por supuesto, es mi punto de vista. Pero vamos aquí, 2,000 soldados, justamente porque este pasado 23 de marzo, hace 2 días atrás, grupos irregulares atacaron una aduana precisamente, una aduana que sirve precisamente en el cruce fronterizo entre el estado de Apure y el estado colombiano. El estado de Apure, en donde murieron 2 soldados venezolanos, precisamente en esa aduana, en ese cruce fronterizo. Inmediatamente el ministro de Defensa, precisamente Vladimir Padrino López, responde al ataque de estos grupos irregulares que atacaron a esta aduana precisamente en el estado de Apure, destruyendo 6 campos de paramilitares o grupos irregulares, en los cuales 6 campos, ¿okay? Matando una gran cantidad de personas ahí, ya sean narcotraficantes, paramilitares o cualquier tipo de personas, matando una gran parte de ellas, así también deteniendo a otra gran cantidad de este tipo de personas. Y precisamente por esto la Cancillería de Colombia acusa a Venezuela de ser responsable, de estar atacando a su nación. Fíjese cómo justifican, precisamente le digo, justamente que como los paramilitares, así también como el narcotráfico, detrás de este crimen organizado se encuentra el mismo Estado colombiano, los utiliza para que realicen actos irregulares en contra de Venezuela y con esto justificar cualquier agresión en contra de Venezuela. Yo hablo claro y digo las cosas como son. Más allá de que a Álvaro Uribe lo quieran considerar un dios, los medios de comunicación o la burguesía
porque beneficia sus intereses con la matanza de personas, bueno, es problema de los colombianos, hasta que no los lleven a la justicia a todos y cada uno de ellos, incluyendo a fiscales y a jueces que han permitido que el señor o los criminales anden libres, como el señor Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y todos los diferentes gobernantes colombianos. Yo lo digo como es y se acabó. Pero vamos, ok, ahora ya va entendiendo el asunto. Ok, ya, destruye todo esto. Y justamente este pasado 23 de marzo, el señor Jorge Arreaza, después de los incidentes en esta frontera de Azul, en el estado de Venezuela, afirma lo siguiente: Venezuela rechaza, y hablo del tuit del señor Jorge Arreaza, Venezuela rechazará las declaraciones de la Cancillería colombiana sobre una supuesta preocupación por las operaciones de la FARC. O sea, estoy hablando de las fuerzas aéreas o las fuerzas venezolanas, ¿ok? De las fuerzas militares venezolanas en el estado de Apure. Cualquier intento de violación a la integridad territorial de Venezuela tendrá una reacción contundente. Lo dice el señor Jorge Arreaza, respondiendo a la Cancillería precisamente de Colombia, que acusa a Venezuela de supuestamente violar su territorio. No, se trata de que Colombia está provocando con los grupos irregulares al mismo Venezuela. ¿Pero por qué está pasando esto justamente? Yo le voy a decir por qué. Porque ya hay una gran preocupación, no solamente en el Departamento de Estado, ¿ok? Una gran preocupación, porque la patria grande se está empezando a conformar. Gracias a la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador, gracias a la llegada de Alberto Fernández, gracias a la llegada de Luis Arce Catacora, gracias a la llegada próxima precisamente de Arauz allá digamos aquí en Ecuador, y así también como los diferentes otros, digamos, gobernantes que ya existen, como Daniel Ortega justamente en Nicaragua, como Díaz-Canel en Cuba y el señor Nicolás Maduro allá en Venezuela. Entonces la patria grande empieza a hacer temblar a los diferentes gobiernos que responden a intereses ajenos y no a los de América Latina. Y justamente buscan provocar precisamente a Venezuela para de esta manera crear una división más grande, ¿ok?, entre los mismos latinoamericanos. ¿Lo entiende? ¿Entiende por qué las cosas o la situación entre Colombia y Venezuela es tan grave? Porque espérenme una cosa, desafortunadamente el señor Juan Manuel Santos firmó como observador dentro de la Organización del Atlántico Norte, ¿ok? Y se espera que como ya miembro, aunque sea todavía no directo, pero como un miembro ya de la Organización del Atlántico Norte, con el Comando Sur, prácticamente lo que quiere Colombia es provocar a Venezuela, tener el apoyo tanto de la Organización del Atlántico Norte, de algunas naciones europeas, por supuesto, así también como del Departamento de Estado. Ellos creen que de esta manera, creando una guerra fuerte, de esta manera nuevamente vuelven a enfrentar a aquellos gobiernos que apoyan a Colombia y a aquellos gobiernos que están en contra de estas acciones, en contra de Europa y en contra de Estados Unidos. Yo le he dicho, y reitero nuevamente aquí ahora, ¿van a tener éxito? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo dijo el señor Nicolás Maduro. Le advirtió precisamente a su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿ok?, así también como a los diferentes líderes, pero justamente al señor Ceballos, a todos los líderes, hablo también incluyendo a los diferentes líderes de los diferentes grupos, al mismo Mario Silva, que es un senador, un diputado o de la Asamblea, al señor Diosdado Cabello, que también es un personaje muy importante, que respondan de manera contundente al gobierno colombiano. Y si es en una guerra, hasta en eso hay que responderle al gobierno colombiano. Entonces, la situación es un poco tensa, pero yo siempre he dicho, desafortunadamente no sé qué busca Estados Unidos, qué busca Colombia. Aquí quien sale perdiendo es Colombia y es Estados Unidos, porque yo le he dicho, reitero nuevamente aquí, si hay un conflicto, por supuesto que va a venir Irán a apoyar a Venezuela, por supuesto, económica, política y militarmente. Lo va a hacer China y lo va a hacer Rusia. Y qué mejor oportunidad para estas naciones que están en contra de Estados Unidos y que quieren acabar con la hegemonía de Estados Unidos que venir a su patio trasero, ¿ok?, a instalar bases militares. Por eso, yo he dicho, aquí están calculando mal las cosas tanto Colombia como Estados Unidos y cualquiera que esté pensando en tratar de crear este tipo de caos. Yo nomás lo digo, se van a equivocar y van a cometer el más grave error, porque entonces tendrán al enemigo justamente enfrente. Y eso en realidad sí pone ya en peligro la estabilidad completa de Estados Unidos. No de América Latina, sino de Estados Unidos.
desafortunadamente. Pero bueno, ahí se la dejo, nos vemos a la próxima, para que entienda lo que está pasando en Colombia. Pero le voy a seguir exponiendo si hay situaciones más complicadas. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.